Invasión de Rusia a Ucrania, Juan Manuel. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Kelly, saludamos a esta hora al profesor Hugo Facio Bengoa, que vivió muchos años en Colombia, profesor universitario de los Andes, por ejemplo, experto en temas de Rusia. Profesor Facio Bengoa, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien. Un saludo para toda la audiencia. Un saludo también para usted. Profesor Hugo Facio Bengoa, ¿cómo analiza lo que está ocurriendo hasta el momento? Finalmente ocurrió lo que organismos de inteligencia internacionales habían venido denunciando, tanto de Estados Unidos como de Europa, que se venía un ataque de Rusia a Ucrania y en efecto ocurrió. Los primeros pasos, los primeros datos, ¿qué impresión le generan? Mire, yo creo que obviamente ya estamos viendo que se están presentando los primeros ataques. Todavía como tal una invasión no hay, pero sí ya están ataques selectivos, parece que a algunos puntos en diferentes partes de Ucrania. Esto en alguna medida se ve venir, pero yo creo que sí era posible haber frenado que el conflicto llegara hasta esta situación. En el fondo, yo creo que han estado muy mal hechas todas las negociaciones entre los países, entre Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y Rusia. En el fondo porque no ha habido ni de parte ni de uno ni de otro una voluntad real de negociación. Claro, poco a poco se fue avanzando hasta llegar a un punto muerto donde ya no hay posibilidades de diálogo ninguno y obviamente ya la única opción que queda, que se le queda a Putin es la militar. Pero no nos olvidemos que Putin tiene una idea imperial del Estado, es decir, para él el Estado ruso es un Estado imperial. Y en ese sentido, la frontera no corresponde solamente a lo que sería en su pureza la etnia rusa. Para él, lo gran ruso es fundamental. Y Ucrania es parte, en su cosmovisión, que es la de muchos rusos, Ucrania es parte como tal de Rusia, ¿no? Entonces, aquí han habido, yo creo que unos desaciertos de muchas partes. Esto se hubiera podido frenar si realmente hubiese existido una voluntad de negociación y una voluntad de querer ceder ante las partes, ¿no? Entonces, sí. Esta es la lectura que yo haría de la cosa. Y creo que todavía están abiertas ciertas posibilidades de negociar cosas. A eso quería llegar. Rápido. Claro, a eso quería llegar, profesor Facio Bengoa. Si hay abiertas esas posibilidades de negociación, ¿es posible detener este conflicto, que se pueda escalar aún más, que pueda convertirse realmente incluso en un conflicto internacional más allá de Rusia y Ucrania? Es decir, que esto vaya, no sé, bueno, usted sabe que tener una bola de cristal o echar las cartas de imaginarse qué es lo que va a ocurrir, eso es casi imposible, ¿no? Después de que se cayó el muro de Berlín nos dimos cuenta que los imprevistos pueden ser gigantescos. Entonces, yo no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar, yo creo que nadie lo puede augurar, pero me imagino que una guerra como tal, que involucre a otros actores, yo lo veo muy difícil. Lo más probable es que pueda llegar a ser, y ojalá que no se dé, es una guerra con Ucrania y obviamente un involucramiento en apoyo de otros países a Ucrania, pero yo no veo factible que otros países oficialmente vayan a enviar sus soldados a combatir al lado de Ucrania en contra de Rusia, porque eso ya sería un conflicto de proporciones inimaginables, ¿no? Obviamente habrá todo tipo de retaliaciones, eso sí, económicas, financieras, políticas, en fin, todas las que se puedan presentar, pero yo no me imaginaría que lleguemos a una guerra en esos niveles, porque inclusive creo que el problema sí se podría desactivar si hay voluntad política de las partes. Sí, pues muchas gracias, profesor Hugo Facio Bengoa, es analista de temas internacionales, profesor de la Universidad de los Andes en su momento, vivió muchos años en Colombia, experto en temas de Rusia. Gracias por su tiempo y por acompañarnos, 6 de la mañana, 13 minutos. Kelly, más detalles de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y cómo se mueve la comunidad internacional. Sí, la situación a esta hora, Juan Manuel, en las carreteras de Kiev se han formado trancones y atascos de gente que quiere abandonar obviamente la capital y